para seguir los chats y el chat y el de participación. Pues madre, lo cerré. Ahora sí. Y voy a empezar a grabar entonces, listo. Ay, yo ya estoy grabando. ¿En qué momento grabé? Bueno, entonces, qué juicio. Vamos a empezar entonces a hablar por acá. Vamos a poner esto por aquí, este lado. Cuando nosotros hablamos de mutaciones, nosotros estamos entendiendo primero que la variabilidad genética dentro de una especie pues se está debiendo a esos cambios en el ADN por efecto del medio ambiente o por el metabolismo propio del organismo. ¿Sí? Estamos hablando que hay una variabilidad dentro del organismos que pertenecen a la misma especie, y que eso hace que hayan diferencias sutiles, a veces sutiles, otras veces mucho más fuertes, a nivel fisiológico, a nivel de comportamiento, digamos, también en algunos comportamiento o desempeño metabólico o digamos a nivel morfológico, van a ser variantes que van a generar ese tipo pues de diferencias. O esos cambios en el ADN van a generar esas variantes que van a proporcionar ese tipo de diferencias. Hay los procesos evolutivos que involucran mutaciones, o sea, cambios en el ADN que son estables a lo largo del tiempo a través de generaciones, es decir, que son heredables. Son mutaciones que aportan al proceso evolutivo generalmente, es decir, son mutaciones que han sido seleccionadas. Y cuando nos referimos a que son seleccionadas, nos estamos refiriendo al hecho de que en el ambiente esas mutaciones o los individuos que tienen esas mutaciones han logrado sobrevivir, ¿listo? Han logrado seguir en la siguiente fase y dejar descendencia. Entonces, eso se llama selección. No es como que el ambiente induce el cambio, no. Los cambios ya están per se en la población. Hay un efecto, un cuello de botella, algo pasa en la población, y ahí en ese momento es que las personas que tienen las variantes para poder responder ante esa mutación, ante ese efecto ambiental o ante esa situación que está seleccionando, que es el cuello de botella, pues entonces esas son las mutaciones que van a perdurar a lo largo del tiempo y son las que generalmente dan esa ventaja adaptativa, esa ventaja de respuesta. Creo que yo en algún momento ya les he asociado los procesos con lo del COVID y les había dicho que hablando de esto del COVID, nosotros podríamos decir que el COVID puede llegar a ser ¿cómo lo digo? Un cuello de botella muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el cuello de botella acá quiere decir que está restringiendo la población, está afectando a una gran parte de la población, y gran parte de la población está muriendo o está pasando por una situación bastante crítica. En este caso, lo importante a nivel poblacional y evolutivamente hablando, estamos pensando, lo debemos pensar es que está generando muertes. Entonces, aquí es muy claro ver eso. ¿Quiénes responden? Las personas responden al virus dependiendo de su sistema inmunológico. Ahí juega un papel muy importante variantes genéticas que van a controlar la respuesta inmunológica. Por eso nosotros no sabemos cómo le va a ir a cada uno con el COVID. ¿Sí? O sea, es muy variante y es muy difícil predecir quiénes se van a agravar y quiénes no, porque va a depender mucho de la variabilidad genética que tenemos. Entonces, las personas que tienen una mutación determinada o unos cambios o unas variantes determinadas en su genoma les están permitiendo estar tranquilos, ser asintomáticos. Otros tienen unas características que pues no les permite ser asintomáticos, sino que desarrollan el síntoma grave. Esos ya se van con su mutación, ¿sí? Ya pasan y ahí ya no pueden hacer más. ¿Quiénes quedan? Las personas que tienen esa capacidad o esa, digamos, capacidad adaptativa, esa ventaja adaptativa que da el poder resistir a un virus. Eso es un ejemplo claro del papel de una mutación en una población. Entonces, no siempre las mutaciones son malas, las mutaciones van a generar alguna ventaja si son esas mutaciones que perduran en el tiempo a través de las poblaciones y contribuyen a la evolución de una especie. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas mutaciones, dime, vamos a tener esas mutaciones que son heredables, ¿no? Esas mutaciones que, pues claramente, Profe, qué pena. Dime. No sé si ya también metiste a Kevin en la lista de los que tienen problemas de conexión. ¿A quién? ¿A quién? Es que Kevin acaba de escribir por el grupo de WhatsApp. No me acuerdo su apellido. Kevin dice que tiene problemas para conectarse. Sí, me acuerdo de Kevin. Claro, aquí está, listo.
Yo generalmente tengo muy buena memoria para los nombres, pero como normalmente estoy viéndolos acá, yo ya los tengo como más o menos referenciados. Gracias, Estefanía. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas células, de que los cambios ocurren en el ADN, ¿no? En el ADN, porque el ADN es lo que va a pasarse a la descendencia, ¿no? De una célula germinal, estamos hablando que esos cambios van a ser heredables. Pero si estos cambios ocurren en el ADN de una célula somática, pues esos cambios desaparecen con el tiempo, ¿listo? Eso, con el individuo, desaparecen con el individuo prácticamente, ¿listo? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de mutaciones, nosotros la podemos definir como la base de muchas enfermedades genéticas y hereditarias e incluso el cáncer y de la variación normal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo que les estaba diciendo. Las mutaciones, nosotros como lo estamos viendo acá y el enfoque que tenemos a nivel médico, clínico, pues, y como ustedes lo están viendo con Diana, pues básicamente es un enfoque de la mutación es mala, ¿sí? Claramente porque pues está asociada con algunas enfermedades, pero también hay que tener la salvedad de que la mutación también introduce variación y es necesaria para que la población y una especie en particular pueda sobrevivir y pueda, que no se extinga, ¿sí? Es fundamental la variación, la variabilidad genética. Entonces, cuando hablamos de mutaciones ya asociadas a la parte clínica, pues son mutaciones que van a tener un efecto perjudicial en el funcionamiento de un organismo. Entonces, aquí lo que empezamos a entender es que el proceso de replicación del ADN es preciso, pero no es perfecto. Entonces, es un proceso donde, como lo habíamos visto, la replicación ocurre, la polimerasa va poniendo sus nucleótidos, pero es posible que cometa errores. Y esos errores, ellos mismas las pueden corregir, en otras ocasiones no se pueden corregir o no los detectan, no se pueden corregir y pasan a la descendencia. Entonces, ahí cuando vemos o generan esa mutación de la que estábamos hablando. Entonces, cuando nosotros vemos que cuando nosotros vemos que ocurren estos cambios, se introduce un cambio, entonces en ese cambio después se va a convertir pues en una mutación. Entonces, esa mutación puede ser una variación espontánea o inducida en el genoma, una cosa que se dio hoy y desaparece en la siguiente generación, o puede ser un cambio permanente y heredable dependiendo de qué tipo de célula ocurre. Ya lo dijimos, si es germinal la célula, es un óvulo o un espermatozoide, pues estamos hablando que pasa a la descendencia. Si es una célula somática, pues ya dijimos, se queda ahí con la persona. ¿Dónde pueden ocurrir las mutaciones, muchachos? Y entonces aquí viene el cuento. Una mutación tiene diferentes niveles de aparición. Puede ocurrir en la secuencia del ADN, en el nucleótido en sí, haber daños en el nucleótido en sí, sobre todo en las bases nitrogenadas, o en el nucleótido completo. Puede haber un cambio permanente, en la disposición del genoma. Entonces, son diferentes niveles de afectación. Si yo hablo de secuencia del ADN, yo puedo hablar, me afecta el gen, me afecta una región particular. El nucleótido, pues también me afecta el gen donde está el nucleótido. Si hablamos de la disposición del ADN en el genoma, es decir, cambios que hayan a nivel cromosómico, estamos hablando ya de un nivel de afectación mucho mayor. Y aquí ustedes esto lo deben tener muy presente, muchachos, sobre todo para la parte de los proyectos finales. Entonces, por eso es que hay que tener muy en cuenta qué es lo que yo estoy revisando. Es un proceso que me afecta una región genómica completa o es un proceso que me afecta una secuencia o incluso un nucleótido solamente. Son niveles de afectación variables los que vamos a encontrar ahí y en eso radica pues la importancia y digamos el efecto que vaya a tener esa mutación allí. Cuando nosotros hablamos de eso, entonces hablamos de esas alteraciones de la información. Como les decía, entonces las consecuencias van a depender del nivel de afectación. Entonces, nosotros podemos hablar que el cambio en la secuencia nucleotídica pues tiene un impacto diferente a si ese cambio en la secuencia nucleotídica va a tener un efecto en el producto génico, ¿sí? No es lo mismo que el cambio en la secuencia nucleotídica no genere un cambio en el producto, el producto génico, o sea, en la proteína. Si aquí hay un cambio y aquí no afecta, digamos que el nivel de afectación es considerablemente bajo, ¿no? Y también va a depender del tipo de célula involucrada. Si nosotros tenemos un cambio nucleotídico en un gen, un cambio en una secuencia nucleotídica que afecta al producto génico y además de todo, estamos hablando de una célula que se divide constantemente,
ahí el problema puede generarse y depende también del daño, ahí podemos ver una afectación, digamos, un poco mayor. ¿Qué tan efectiva es la lesión? Es decir, ¿qué tan fuerte es la lesión que se va a tener? Va a depender de la tasa de división celular y segundo, del mecanismo de reparación. Entonces, una cosa es en dónde está el daño y qué tanto impacto está teniendo. Y segundo, qué tanta efectividad va a tener, qué tanto va a poder perdurar en el tiempo ese problema o esa mutación. Entonces va a depender de la tasa de división de esa célula, qué tanto se está dividiendo, porque entre más se divida, pues más se está dividiendo el problema o se está amplificando el problema. Y por otro lado, qué tanta capacidad tiene la célula de reparar ese daño que se generó ahí. ¿Listo? Sí, ahí en ese caso la célula se divide mucho y el mecanismo de reparación es obsoleto, pues ahí claramente vamos a tener una posible carcinogénesis, una mutagénesis, un impacto muy fuerte en el organismo. Obviamente va a depender de qué tipo de mutación estemos hablando. Aquí pues estamos hablando de mutagénesis y carcinogénesis pensando en que se está dañando un gen que puede ser un protoncogen. ¿Listo? De otra parte, entonces, nosotros hoy vamos a empezar a hablar de la clasificación de esas mutaciones. Entonces, nosotros podemos clasificar esas mutaciones dependiendo de cómo dependiendo de diferentes criterios, más bien. Yo les propongo esta clasificación que está acá, bueno, basada en el texto de Vía, que es un poco más fácil de entender acá esta parte, y podemos clasificar entonces las mutaciones según el tipo de célula, y ahí pues vamos a entender esa clasificación pues de acuerdo a si es una célula somática o si es una célula germinal. Obviamente ya entendemos la diferencia. Si es somática no se hereda el cambio, si es germinal se hereda el cambio, por lo tanto es más grave. Y esto necesito que lo conecten muy bien con CRISPR-Cas, que es lo que vamos a ver el jueves también. Otro punto, la clasificación según la extensión del material genético afectado. Como decíamos, no es lo mismo un cambio cromosómico, un cambio génico, un cambio genómico. O sea, ya son cambios que tienen mayor impacto. Entonces, un cromosómico, pues vamos a ver inserciones, translocaciones, inversiones, duplicaciones de lesiones que pueden ocurrir a nivel del cromosoma, regiones grandes de cromosoma que involucran muchos genes. Otra cosa es hablar del cambio génico, o sea, solamente en la región génica, que puede ser un nucleótido, por ejemplo. Ahí vamos a hablar de transversión, de transición, de inserción y de lesiones. Y ya el otro punto es un cambio a nivel genómico, que ya estamos hablando de aneuploidías, de euploidías y aneuploidías. Entonces vamos a empezar a hacer esas clasificaciones y hoy nos vamos a concentrar, digamos, en caracterizar cada una de estas mutaciones de acuerdo a esta clasificación. También podemos hablar de la clasificación según el efecto que tenga la mutación en el organismo. Entonces puede ser beneficiosa, puede ser neutra, digamos neutra, si es silenciosa, es decir, si no está generando un impacto en el producto de la proteína. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos del efecto de la mutación, estamos hablando directamente de nos estamos concentrando solamente en las regiones que expresan proteínas. Estamos dejando de lado los no codificantes y toda esa parte de la biología molecular que habíamos estado hablando hace unos días, porque esta parte clínica, esta parte genética está basada en un gen, una proteína, lo que se produce ahí, y ese dogma central de la biología molecular básico inicial con el que se ha venido trabajando. Claramente, a medida que vayamos aumentando el conocimiento de la parte de no codificantes, es muy probable que esta clasificación de mutaciones vaya a cambiar porque vamos a tener que involucrar las regiones no codificantes también. Aquí, en esta parte, es importante que lo tengan claro, solamente trabajamos con los genes que codifican proteínas, ¿bien? El dogma central normalito. Y la genética se trabaja también con ese tipo de mutación, o con esa visión, pues. Y tenemos las otras mutaciones que son las perjudiciales, que son mutaciones que van a ser las missense, las mutaciones sin sentido y las mutaciones de sentido equivocado. Entonces, ahí estaríamos hablando de las nonsense y las missense, en este caso, en las perjudiciales. Según su origen, pues ahí ya vamos a hablar de las que son al azar, se generó, hubo cambio ahí, nada que hacer, un error de la polimerasa sí, pero pues no estuvo inducido. O sea,
fue al azar, o el inducido por agentes físicos, químicos o biológicos. Entonces, digamos que ahí tenemos esas 4 clasificaciones grandes, y dentro de esas 4 temas grandes, pues estamos abarcando a mutaciones, tipos de mutaciones muy puntuales, y es lo que vamos entonces a entender acá. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Repaso, ¿cierto? ¿O dudas? Claro. Listo. Vamos a empezar según la célula afectada, y yo creo que en esta no me voy a detener mucho porque ya lo repetí. Si es una célula somática, afecta solo al individuo, no es heredable y no juega un papel importante en la mutación, es hoy ya el efecto, no más. Si es germinal, afecta al gameto o las células de la madre, se transmite a la descendencia y sobre ella actúa la selección natural, que era lo que les explicaba ahora. Es decir, pasa a la descendencia, va a tener una población que va a compartir esa mutación, y ahí es donde va a ocurrir la selección natural. Entonces, esa check. Vamos al segundo. Según la extensión del material genético, entonces si es cromosómica, si es génica, si es genómica. Entonces vamos a hablar de las cromosómicas. Aquí en este caso estamos viendo esta región, y aquí la región afectada es esta. ¿Qué tipo de mutación sería? Inversión. ¿Quién me habló por acá? Yo, profe Vanessa Suárez. Vanessa, muy bien, inversión. Vamos con otra. Entonces acá simplemente hay una región del ADN que está del cromosoma, o sea, aquí tenemos una región grandísima que se está invirtiendo, o sea, de 789 pasa a 987, por lo tanto hay una alteración genómica bastante fuerte que puede, pues, impactar bastante el organismo. En este caso estamos viendo qué tipo de mutación. De lesión. De lesión. Entonces estamos viendo una de lesión, donde simplemente se corta un fragmento completo. Eso claramente tiene un impacto grande a nivel del funcionamiento de un organismo. Aquí pues estamos ya viendo una duplicación de una región completica que también tiene problemas grandes, tiene impactos grandes a nivel del organismo. Y por acá ya estamos viendo es una translocación, que ustedes tienen ejemplos claros de esto, por ejemplo, con generación de cáncer, también allí hay ejemplos claros de translocaciones cromosómicas. Entonces, aquí esto es bien importante, y en entender esta parte les va a ayudar a ustedes sobre todo a trabajar la parte de array CGH. Cuando se habla de esos, de entender cuáles, digamos, dónde hay unos cromosomas, donde habrán partes de cromosomas que hayan sido mutados o que estén cambiados, que tengan alguna de estas mutaciones. Eso es lo que uno puede observar con una raíz CGH, sobre todo si hay una translocación, si hay una deleción, sobre todo eso. Digamos que la inversión es muy difícil pues detectarla allí, pero sí se puede observar una deleción, una translocación, fácilmente se puede detectar con una raíz. Juan Martín. Profe, sí, profe, tengo una pregunta y un aporte. Pues relacionado con el tema de la translocación, ay, qué pena, por allá. Dale. Sí, ya. Relacionado con el tema de la translocación, de hecho, una de las etiologías del síndrome de Down es precisamente una translocación en la cual un cromosoma 21 sufre una lesión y una parte de este se transloca, pues. Te muteaste. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, sí, es que tengo ahí un problema, pero bueno, sí, esa sería como una de las etiologías del síndrome de Down por translocación entre el cromosoma 21 y 14. Y lo otro es que, bueno, lo otro es una pregunta, profe. Una célula somática que ya llegó al nivel de cáncer, pues, aún puede tener un mecanismo de reparación, su línea germinativa aún puede regresar al de una célula somática normal, o ya esas células, una célula somática que ya perdió los mecanismos pues como de control, ya es una célula cancerosa, puede llegar en algún punto a repararse y tener nuevamente una línea de digamos germinativa normal, o ya definitivamente eso se dañó. Muy difícilmente va a ocurrir eso, Juan. A no ser de que haya una intervención pues directa, pero normalmente una célula cancerosa quiere decir que pues ya alguna de las rutas
que controlan el ciclo de división celular está defectuoso, es decir, que ya un protoncogen, un RAS, por ejemplo, o una proteína de la vía de las RAS mapsinasas que está controlando el ciclo de división celular, está completamente alterado y ya no va a haber como, ya no hay una, o sea, se mutó, hubo una mutación, hubo un daño de la proteína y esa célula ya no va a poder reparar ese daño. Entonces, difícilmente una célula que ya es cancerosa pasa a recuperarse. Entonces, lo que hay que hacer es inducir la muerte de esas células para poder erradicar el problema directamente. Porque el problema es que esas células defectuosas se siguen multiplicando. Entonces, ahí es donde viene la limitación. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien, entonces vamos a avanzar por acá. La otra clasificación que tenemos es las alteraciones en el número de cromosomas típico de una especie. Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, euploidías, hablamos de afectaciones en el número normal de dotaciones cromosómicas. Entonces, aquí estamos hablando de que cuando tenemos una dotación cromosómica, vamos a tener, digamos nosotros, vamos a tener dos dotaciones cromosómicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros somos diploides, una parte de los cromosomas vienen de nuestra mamá, otra parte viene de nuestro papá, por eso somos diploides y eso lo llamamos ploidía. Entonces, hay poblaciones de plantas, por ejemplo, en humanos eso no lo vamos a encontrar, que van a ser poliploides, octaploides, tetraploides, o sea, que tienen 4 genomas repetidos, es decir, de cada cromosoma tienen 4 copias, y eso sería como el comportamiento normal. En nuestro caso tenemos 2 copias de nuestro material genético, y eso sería como lo normal. Entonces puede ocurrir que en un organismo determinado haya una euploidía, es decir, que nazca un individuo con menos o con más cantidad de genomas en su organismo. En el caso de los humanos y la mayoría de los mamíferos, pues ese tipo de casos sería no viable. Entonces, por eso no creo que nosotros conozcamos casos de organismos que tienen ese tipo de mutaciones. Es muy difícil encontrar algo así. Obviamente tenemos organismos que son monoploides y organismos que son poliploides. En insectos, por ejemplo, tenemos monoploidías y en plantas tenemos poliploidías, o sea, más de 3 genomas completos vamos a tener ahí. Por otro lado, vamos a tener las aneuploidías, que ya se está afectando el número de algunos cromosomas. Entonces, en ese caso, podríamos hablar de que algunas síndromes, como el síndrome de Turner, pues no tienen, solo quedan con un cromosoma, entonces la ploidía es X0. En ese caso hay una aneuploidía por pérdida de uno de los 2 cromosomas, y eso pues va a tener un impacto en el desarrollo del organismo y en su funcionamiento. Trisomías, por ejemplo, en cromosomas sexuales, quiere decir trisomía, repetición del mismo cromosoma, donde vamos a ver que ese cromosoma se repite 3, 4 veces, pues generalmente son 3 veces lo que se ha reportado en aneuploidías en humanos. Síndrome de triple X, cariotipo XYY, el síndrome de Klinefelter, que es un genotipo similar a este. Entonces, aquí tenemos también trisomías en autosomas, donde pues ahí tendríamos el síndrome de Down, que pues sería una repetición del cromosoma 21, ¿sí? Básicamente eso. Y a partir de ahí, entonces tendríamos ya las otras mutaciones, que serían las mutaciones genéticas o génicas específicamente, que van a tener cambios en la secuencia del nucleótido. Entonces, cuando hablamos de que tienen ese cambio en la secuencia del nucleótido, pues ya estamos hablando de una afectación, digamos, mucho más localizada a lo que habíamos estado hablando hasta el momento. Entonces, aquí esto es mucho más intuitivo para todos nosotros y es simplemente que hay un cambio, ya sea por un agente químico, donde va a haber un cambio en una citosina por una adenina, por ejemplo. Podemos ver acá otro tipo de efecto que puede generar eso, pues es por el mismo proceso de la replicación, los errores cometidos por la polimerasa, que no hay donde no ocurre una reversión del daño, donde la polimerasa no repara el daño y después de que ocurre el daño, pues ella tampoco lo repara. Entonces puede pasar eso. Dentro de ese tipo de mutaciones génicas tenemos diferentes tipos que habíamos mencionado en la clase pasada, ahorita las habíamos mencionado, transición, transversión, inserción y deleción. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de mutaciones, vamos a ver lo siguiente, y es que
vamos a fijarnos acá en esta parte de acá donde estamos viendo, digamos, la secuencia normal, ¿sí? Esa es la secuencia normal. Entonces vamos a ver, vamos a identificar el ADN, y esta es la secuencia de ADN. Acá está el ARN mensajero, está la secuencia del transcrito, acá está la proteína, y aquí estaría el símil lingüístico. Es decir, vamos a entender más o menos qué pasaría si la proteína fuera una palabra o una frase, más que una palabra, una frase, ¿qué pasaría? Entonces vamos a empezar a mirar esto de esta forma. Tenemos el primero que es el ADN, GAT, tenemos los codones, ¿sí? Ahí ya tenemos como toda la parte, tenemos el RNA mensajero, el transcrito, y aquí tenemos leu, pro, tata. El símil lingüístico, ¿cuál es? 2 por 2 son más que 1. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? La frase. Digamos que eso sería la proteína completa, esa es la secuencia primaria de la proteína. ¿Qué ocurre cuando hay transición? ¿A qué hace referencia la transición? Esa es una pregunta, pues. Se cambia un nucleótido por otro. Sí, se cambia un nucleótido por otro. Pero de la misma clase, ¿no? De la misma clase. Vean, ¿quiénes me hablaron? Silvio y ¿quién más? Beltrán, profe. Ya te ha puesto chulito. Listo. Entonces, ahí estamos hablando de la misma clase. O sea, ¿a qué se refieren con clase, muchachos? Purina, purina con otra purina. Purinas con purina. Javier Martínez. ¿Martínez? Así. Entonces estamos hablando de que la mutación que estamos teniendo en este caso es una mutación que ocurre en el nucleótido particular, en la adenina, cambia por una guanina, o sea que estamos hablando, ambas son purinas. Entonces, Leslie, Urbano, ¿cierto? Sí, profe. Entonces estamos hablando que esto son purinas las dos. ¿Qué pasa ahí? Cambia la proteína. Alanina cambia por una, la valina cambia por una alanina. ¿Qué pasa con el símil lingüístico? 2 por 2, sen más que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que este aminoácido está dentro de un grupo similar al de la valina, ¿sí? Y que realmente el significado, digamos, de la proteína, del mensaje, no cambia mucho. Yo puedo entender todavía que pues, 2 por 2 son más que 1. Con la transversión, ¿qué nos pasa? Un cambio de nucleótido por otro de diferente clase. O sea, una purina, entonces va a ser una pirimidina y viceversa. Exactamente. Entonces, en ese caso estamos hablando ya de un cambio diferente, un nucleótido que cambia por otro diferente clase y ya ahí me cambia, digamos, la adenina, me está cambiando por una citosina y esto ya me está cambiando también el aminoácido. Entonces aquí ya dice 2 por 2 sin más que 1. Vuelve y juega. El impacto tampoco es tan fuerte. Cuando hablamos de una inserción, Es cuando pues en la secuencia de ADN se van a introducir uno o más nucleótidos pues, que no deberían de haberse introducido, que no pertenecían a esa secuencia. Súper sencillo. Hay una inserción. En este caso se insertó una timina en este punto y eso sí tiene un efecto muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque al introducir un nuevo nucleótido acá, ¿cambia qué? ¿Qué cambia? ¿Qué altera? El marco de lectura. Marco de lectura. Todo el marco de lectura lo corre y entonces en ese caso nos queda 2 por 2, no entendí, ¿cierto? Ya de aquí para acá, ese mensaje se dañó, esa proteína cambió y probablemente su función se verá muy afectada. Y caso muy similar puede ocurrir con una deleción, ¿cierto? En este caso, ¿qué pasó? Se perdió, en este caso, eso, guanina, ¿sí o no? Entonces, se corre esta timina de acá, y en este caso, fíjense la gravedad del asunto, queda un codón de parada prematuro. O sea, queda una proteína truncada. 2 por 2 son, y me dejó en puntos suspensivos. O sea que eso tiene un impacto también bastante fuerte en un organismo. Estas dos son las principales mutaciones que ustedes están trabajando en los proyectos de finales, ¿sí?
van a tener enfermedades muy asociadas con este tipo de mutaciones. Cuando nosotros hablamos ya de mutaciones, déjenme leer aquí un mensaje que me mandó Tatiana. Dice, en caso de la translocación no hay pérdida de la información, solo un movimiento de la misma entre cromosomas. Entonces la afección en cuanto a ese movimiento, por ejemplo, para el caso de la síntesis de proteínas recae, que es necesario que la información esté en un lugar específico para... Sí, exacto, Tatiana. Ahí el problema con una translocación a nivel de cromosomas, pues no es que la información se pierda, sino que se desorganiza. Y si se desorganiza, o sea, si yo invierto la región, entonces acordémonos dónde va a quedar el promotor, dónde va a quedar el promotor proximal, el distal, o sea, se desorganiza completamente la expresión o los elementos de control de esos genes y pueden afectar la expresión de ellos, ¿sí? Pueden no expresarse sencillamente. ¿Listo? Ya, vale, profe, es que estaba un poquito confundida. Gracias. No, súper, no hay problema, está súper bien. Listo. Podemos hablar ahorita entonces ya de las mutaciones según el efecto que ellas tengan en el producto, que es en la proteína básicamente. Entonces pueden ser neutras, perjudiciales o beneficiosas. Y ya ahí yo creo que vamos a tener como mucho más facilidad de entender eso, es más intuitivo para nosotros, ¿cierto? ¿Cuándo es una mutación neutra, muchachos? Eso no tiene un efecto sobre el fenotipo. No tiene un efecto sobre el fenotipo, ¿por qué? ¿Cómo diría? Podría ser Pues, porque... qué pena. Perdón, Ya, pues lo que pasa es que según la lectura decía que, pues, o sea, podían codificar aminoácidos, podrían ser aminoácidos diferentes, pero a la vez como equivalentes entre sí. Aminoácidos diferentes, pero son equivalentes entre sí. ¿Qué ibas a decir, José Julián? porque puede ser que el codón codificará para el mismo aminoácido. Que el codón codifique para el mismo aminoácido. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver que aquí, como nos decía Tatiana, sí, Tatiana, no hay un efecto sobre el fenotipo porque en este caso vamos a tener aminoácidos que son equivalentes, que es lo que tú mencionabas. Entonces, cuando hablamos de que son equivalentes, estamos diciendo que van a pertenecer al mismo grupo químico. Es decir, si son aminoácidos hidrofóbicos, entonces van a seguir siendo hidrofóbicos. Si van a ser polares con carga, siguen siendo del mismo grupo. Entonces ahí es neutra, no tiene un impacto directo en el fenotipo. Entonces esa es como la parte específica. Lo que nos dijo José Julián ya es la definición de una mutación silenciosa. Es silente. O sea, si yo no veo el cambio en la proteína, o sea, en el aminoácido específicamente, eso pasa desapercibido. O sea, ni me doy cuenta siquiera que ocurrió una mutación. Por eso es silenciosa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo tengo aquí una adenina, ¿sí? Tengo un uracilo que cambia el cambio está aquí, el cambio está en G. Entonces, aquí tengo una adenina, aquí tengo una guanina. Cambian, pero resulta que el aminoácido es el mismo, eso pasa desapercibido. Eso no tiene ni fu ni fa, ¿listo? Entonces, no afectan. Mutación sin sentido, una missense y una nonsense. Dime, Juan. No, pues dentro de las mutaciones neutras, pues otro mecanismo que podría dar lugar a una mutación neutra es que una mutación que me va a generar un fenotipo erróneo, un fenotipo anormal, es compensada por otra mutación que favorece que no se desarrolle ese fenotipo anormal, y es lo que se conoce como reversión. Puede ocurrir, exactamente, puede ocurrir, pero eso ya es como un mecanismo más de reparación o de prevención de daños, de efectos. Vale, profe. Digamos que ya es una consecuencia, algo adicional que puede pasar, pero muy bien, está súper. Cuando hablamos de una nonsense, ¿a qué hacemos referencia? A que... María Fernanda. O bueno, cualquiera de las dos, háganle, lo complementamos. Un codón de parada prematuro, entonces se corta la proteína. La missense o la Sí, nonsense. La sin sentido, nonsense. ¿Sí? La nonsense, listo. Entonces ¿todos estamos de acuerdo? Codón de parada prematuro. Es un punto donde básicamente vamos a encontrar que
algo como lo que pasó ahorita, que veíamos, hubo una inserción, me cambió el codón en ese punto, se insertó un nucleótido mal puesto ahí, generó un codón de parada prematuro, eso es una nonsense. Cuando hablamos de una mutación de sentido de missense, ¿qué sería? O sentido equivocado, sería... ¿Qué pasaría? Que la mutación lleve a que se cambie totalmente el aminoácido. Pues ya no va a ser aminoácidos como de la misma familia, sino que es totalmente diferente el que debía ser. Claro, y eso lleva a una afectación grandísima de la proteína. Entonces, en este caso hay una mutación directa, pero cambia de leucina a serina, cambia el tipo de aminoácido o la característica química del aminoácido, y eso pues afecta total la funcionalidad, la estructura de la proteína y por tanto la funcionalidad de la misma. ¿Listo? Entonces, esas serían como las que ustedes más se van a centrar y van a venir trabajando con el método molecular, los diferentes métodos moleculares, cómo se puede corregir una nonsense, cómo puedo corregir una missense, cómo puedo corregir una mutación, ya cuando hablamos de una mutación, o más que corregir, diagnosticar una mutación cromosómica, ¿sí? Estamos hablando más o menos de eso. Aquí ya vamos a hablar de las mutaciones según el origen que ellas tengan, ¿no? Entonces podemos tener una mutación natural o espontánea o mutaciones que son inducidas. Entonces, cuando hablamos de mutaciones naturales o espontáneas, son mutaciones que van a ocurrir naturales, o sea, debido pues a la exposición al medio ambiente normal, y puede ocurrir también por esos mecanismos de replicación que pues al azar pueden ocurrir los daños y pueden no ser reparados y van a seguir allí. Las mutaciones inducidas pues van a estar asociadas a un mutágeno específico, ya sea un agente físico, químico, biológico, y pues van a generar unas mutaciones a una mayor tasa, digamos, una mayor frecuencia, ¿sí? Porque ya estamos generando, o sea, ya hay un impacto directo en la generación de esa mutación. Básicamente es eso lo que estamos viendo en este caso. Cuando hablamos entonces de mutágenos, nosotros podemos entender o clasificar, incluir dentro de esta lista agentes químicos, físicos y biológicos que aumentan la frecuencia de la aparición de una mutación, o sea, catalizan la presencia de la mutación, inducen la mutación. Entonces, cuando hablamos de los físicos, estamos hablando de radiaciones de UV, una radiación ionizante, partículas alfa, beta, gamma, choque térmico, radiaciones electromagnéticas, que en una alta exposición me pueden inducir esas mutaciones genéticas en el organismo. Pueden ocurrir también alteraciones de la estructura del ADN, donde a partir de químicos, con ácido nitrógeno, ácido bórico, colchicina, ácido fórmico, que pueden ser agentes intercalantes que alteran ya la secuencia, dañan la secuencia del nucleótido del ADN, y ya va a ser muy difícil poder hacer pues como la replicación de esos ácidos nucleicos, de esos ADNs. Y las otras son ya los biológicos, que por ejemplo en el caso de los virus que se insertan en el genoma, pues están induciendo mutaciones pues de bastante impacto, bacterias, hongos que también pueden afectar directamente el ADN de los organismos hospederos y que pues ya pueden alterar la secuencia y el tipo que se pueden generar. Hay otros puntos que son ya los carcinógenos, donde ya específicamente estamos hablando de la generación o la inducción de cáncer, donde pues vamos a tener compuestos físicos, biológicos, químicos, que pueden inducir una mutación de un protoncogen, entendiendo un protoncogen como un gen normal que al dañarse se convierte en un oncogen. Y pues básicamente vamos a entender como protoncogen cualquier gen que está dentro de las rutas que inducen división celular. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, RAS, que se puede dañar cualquiera de esos genes que están dentro de la vía RAS-MAP-sinasas, que están controlando el ciclo celular, la inducción del ciclo celular y el pare del ciclo celular. Eso hace que esas proteínas sean, por ejemplo, RAS es un protoncogen, y cuando RAS se daña, se muta y altera ya la ruta completa, se convierte en un oncogen, y cuando ya RAS nunca se apaga y RAS no deja, digamos, la ruta de señalización no para, entonces se va a empezar a generar un tumor
donde van a haber acumulaciones en esas células que se están dividiendo, se van a acumular las mutaciones y a partir de ahí pues van a escapar de los mecanismos de reparación, de los mecanismos de control que ya directamente es entrar en apoptosis y llegamos ya a una multiplicación sin control. Entonces eso es como lo que podemos conocer como digamos los generadores del cáncer o los que inducen el cáncer, que serían proto-oncogenes que se dañan, que se mutan, que tienen problemas de alguna mutación de las que veíamos ahorita, y pueden, a partir de su mutación, se convierten en un oncogen, generan tumores y inducen cáncer. Podemos tener también teratógenos. Estos teratógenos pues ya son agentes químicos que van a dañar, van a tener efectos perjudiciales durante el periodo de vida perinatal, donde pueden inducir mutaciones, aberraciones cromosómicas, mutaciones pues digamos a nivel de secuencia, van a interferir a nivel del ciclo celular, entre otros tipos de daños que pueden ocurrir en ese periodo pues de vida. Y ya alteraciones genéticas que se pueden tener directamente generando síndromes, que muchos de estos están incluidos dentro de sus proyectos finales, donde hay mutaciones, donde ya hay unas duplicaciones de los cromosomas, donde hay cromosomas extras, donde faltan cromosomas, donde hay ausencia de genes. Entonces ahí está como toda la caracterización de las diferentes síndromes o enfermedades que pueden haber, bueno, algunas de las que pueden estar allí asociadas. Ok, dudas hasta acá, chicos. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, ¿no hay dudas? Perfecto. ¿Ustedes vieron este video? Era el de la consigna. Sí, el de mecanismos de reparación. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a responder las preguntas. Vamos a ir primero a la primera parte. Según el video que ustedes vieron, ¿cuáles son las formas en las que se pueden presentar los daños en el ADN? Y aquí entonces voy a pedir que participación puntual. Tatiana Durán. Hola, profe. Hola, Tati, ¿cómo estás? Tati, en la primera pregunta, ¿cómo la respondiste? Bueno, entonces según el video, él decía que hay dos formas en las que pueden haber mutaciones, que son las mutaciones espontáneas y las mutaciones inducidas. Y ya le explicaba varios tipos de mutaciones, como es la sustitución, que es pues que un nucleótido es reemplazado por otro, inserción, que se incluye un nuevo nucleótido, y delección, que se pierde un nucleótido. Y también explicaba que hay mutaciones largas o mayores, que ya es la delección de un pedazo del cromosoma, o la duplicación, o inversión. Listo. Entonces hay diferentes formas de generar un daño. Muchas gracias, Tati. Y que ahí nos resume un poquito lo que acabamos de ver pues en la clase, ¿no? Vamos con la segunda. Y esta segunda me la responde, por favor, Camilo Álvarez, donde dice, de manera general, ¿cómo se repara el daño en las células? Camilo. Ah, ¿no está? Ah. Bien, entonces, por favor, apóyeme con esto, con esta pregunta, Jaime López. Hola, profe. Hola, Jaime. La segunda pregunta, ¿cómo la respondiste? Listo, pues ahí nos hablaban puntualmente de la reparación de una discrepancia, que es cuando se emparejan incorrectamente, por ejemplo. Entonces, en este caso, la ADN polimerasa va a detectar ese nucleótido que está mal emparejado y lo va a reemplazar. En caso de Jaime, que... espérame, porque ya estamos yendo, digamos, a mecanismos de daño, de reparación específicos. Vamos a hablar de manera general cómo se repara el daño, de manera general. Ah, bueno. Entonces, cuando hay daño a nucleótidos, pues primero se debe identificar un daño a nucleótido o un emparejamiento incorrecto o la falta de una sección de la cadena del ácido nucleico. Entonces, pues básicamente enzimas van a reconocer ese daño y van a intentar repararlo antes de que se dé la mutación.
Exacto, muy bien. Entonces, básicamente, de manera general, ¿cómo se repara un daño? Van a haber un sistema de enzimas que van a que se van a activar en el momento en que hay un reconocimiento de un daño dentro del ADN específicamente. Bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el método de reparación usado por la célula cuando se daña una base nitrogenada en el nucleótido? Que era más o menos lo que nos iba a contar ahorita Jaime. María de los Ángeles Mejía. Hola, profe. Bueno, hola, María. Pues utilizar la reparación por escisión de base, que consiste en que el ADN glucosilado por hidrólisis del enlace N-glucosídico elimina las bases dañadas que se producen por cualquiera de los daños pues, que se vieron. Entonces lo que pasa es que se libera la base, se generan los sitios apurínicos, por lo que una P endonucleasa llega a romper el enlace fosfodiéster y al final llega la ADN polimerasa beta que completa el hueco pues, que había quedado y la ligasa hace que el enlace fosfodiéster faltante. Listo. Vale, profe. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos hablando del daño de una base nitrogenada, pero Jaime nos estaba hablando de un mismatch. Entonces, hablemos, Jaime, nuevamente de cómo se repara un mismatch, que no está aquí incluido. Bueno, pues en ese caso se detecta la discrepancia, entonces la ADN polimerasa va a detectar ese nucleótido mal emparejado y lo va a reemplazar. Pero de no ser así, también hay unas enzimas, unas proteínas que van a estar trabajando, como verificando que ese trabajo del ADN polimerasa se haya hecho correctamente y en ese caso ellas lo repararían. Entonces, así es como funciona el sistema del mismatch. Exactamente. Muy bien. Vamos a la cuarta. ¿Cuáles son los principales efectos en el ADN de la luz ultravioleta del sol? ¿Cuál es el mecanismo de reparación de estos daños? Y ahí voy a pedirle el favor a Dana Montenegro. Sí, profe. Hola, Dana. Entonces, hola, profe. La luz de los rayos puede ocasionar que dos nucleótidos se fusionen, lo cual pues ya pasaría a ser un daño más complejo. Entonces va a haber una reparación por escisión de nucleótidos donde un grupo grande de proteínas va a extraer más o menos 24 nucleótidos. Y estos van a ser reemplazados por nucleótidos nuevos, los cuales ya estén correctos. Muy bien, Dana. Entonces, es por escisión. Ese es un mecanismo. ¿Cómo se llama el mecanismo de reparación? Reparación por escisión de nucleótidos. Bien, muchísimas gracias, Dana. Vamos para el último. ¿Cuáles son los principales efectos de los rayos gamma y los rayos X en el DNA? ¿Y cuál es el mecanismo de reparación de esos daños? Vamos con Marisol Pozo. Hola, profe. Hola. Bueno, lo que yo tengo entendido es que estos pueden llegar a cortar una o ambas cadenas del ADN y se repara por medio de la recombinación homóloga. Creo que hay dos formas. La recombinación homóloga, que consiste en que se usa una sección de ADN similar pero sin daños. Entonces se usa como una plantilla y se cambian las secciones, digamos las que no están dañadas por las que están dañadas. Entonces como que las repone. Y la otra se hace una unión final que es no homóloga, que no se usa una plantilla, pero se usa unas proteínas que cortan unos nucleótidos y unen los extremos. Pero como que aclaraba que no era tan efectivo. Listo, claro, porque ahí al hacer los cortes van a rellenar de una manera al azar. Voy entonces a entrar ya en detalle de esto. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, vamos a avanzar. Voy a retomar cada uno de los mecanismos de daño y vamos a entender nuevamente eso que ustedes acaban de describir y que vieron en los videos y que leyeron. Vamos a volverlos a retomar y vamos a identificar pues qué cositas podemos como afianzar en este momento. Entonces, cuando hablamos de un mal apareamiento de nucleótidos, un mismatch, básicamente es eso. Estamos hablando
de este tipo de daño, donde tenemos una timina que une con una adenina, que es lo normal, lo que yo esperaría, pero cuando hay algún cambio en la secuencia de esa adenina, hay una mutación o algo se afecta, en esta, específicamente este punto, este grupo se desamina, digámoslo así, va a quedar ella como si fuera una guanina, ¿sí? Entonces se va a emparejar con una citosina y ahí es donde se genera el daño, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a tener lo que debería ser una timina, se va a emparejar, pues ella se debería emparejar con una timina, se empareja con una citosina, porque el sistema la va a reconocer como una guanina, ¿listo? Entonces, en este caso, lo que ustedes mencionaban ahora es un mecanismo donde vamos a tener un conjunto de proteínas, un conjunto de moléculas que reconocen primero el daño y luego hacen la reparación. ¿Qué pasa? Este es el mismatch, es un proceso que se va a activar, un mecanismo de reparación que se va a activar en el momento justo después de que se acaba la replicación de una cadena de ADN y que la polimerasa no pudo o no corrigió. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es que normalmente esta cadena, las cadenas que están recién sintetizadas no se han metilado. Nosotros ya hemos hablado de que el ADN normalmente tiene unas marcas de metilación. Eso es normal y siempre esas marcas de metilación van a ser heredadas a los hijos. Pero en las cadenas recién sintetizadas, esas marcas de metilación todavía no se han puesto. Entonces, si están recién sintetizadas, recién replicada el ADN, esas marcas de metilación no las vamos a encontrar. Entonces, ese es el mecanismo que utiliza este sistema para poder detectar cuál es la cadena que debe ser reparada versus la que era la parental. Entonces, primero se tiene que reconocer ese punto de mutación, ¿sí? Entonces, se reconoce, y aquí vienen a jugar un papel importante las proteínas de la familia MUT. Entonces, llega MUT-S, reconoce el punto donde está la mutación, y una vez ya se reconoce esto, va a llegar MUT-H y reconoce el punto de metilación, es decir, va a decir, mire, esta no es la cadena que vamos a reparar, la que vamos a reparar es esta que no está metilada. Reconoce ese punto, aquí ya llega MUT-L, y lo que hace MUT-L es ayudar a hacer como una especie de sinergia o de unión entre MUT-S y MUT-H, acortando esa distancia, para que MUT-H corte acá el punto donde se reconoció la metilación, pero en la cadena nueva, en la cadena recién sintetizada, y luego va a llegar VRD a hacer un proceso de exonucleasa, a cortar hasta llegar al punto del nucleótido que está dañado. Entonces, es una sola mutación, pero le tiene que llegar un pedazo grandísimo de ADN y volverlo a reemplazar completo. Ya la URD corta, quita todos esa exonucleasa, libera, quita todos esos nucleótidos y luego ya va a llegar una polimerasa para sintetizar y poner el nucleótido correcto para evitar o para corregir ese mismatch que inicialmente habíamos encontrado. ¿Listo? ¿Queda claro ese mecanismo? Sí, profe. Cuando hablamos del daño en las bases nitrogenadas, nos estamos refiriendo entonces a esto específicamente. Cuando tenemos una guanina, que este es el nucleótido normal, pero luego en el nucleótido pues, que está afectado, básicamente perdemos la guanina, perdemos ese sitio y por eso se llaman sitios apurínicos, por ejemplo, donde se pierde completamente la base nitrogenada y solamente nos va a quedar el azúcar con el fosfato. En ese caso, ese tipo de daño pues ya viene a funcionar, a ser corregido de la siguiente manera. Entonces tenemos una guanina que se despuriniza o se depuriniza, que perdiendo la guanina, lo que vamos a encontrar en el ADN es algo como esto, donde vamos a tener solamente el esqueleto, el azúcar, y vamos a tener el azúcar y el fosfato, que estaría hacia la parte externa, y aquí no tendríamos nada con qué emparejar. En ese caso eso es un error y pues no podría avanzarse el proceso. Puede ocurrir también que haya esta es una depurinación, también puede haber una desaminación donde se pierde en la citosina, se pierde el grupo amino, y aquí esto se convertiría entonces en un uracilo, cambiando completamente el tipo de emparejamiento que tendría allí. Entonces ahí lo que vamos a tener pues es un error ya
un daño en la base nitrogenada en sí. Pueden ocurrir también alquilaciones. Una alquilación es la adición de un grupo metilo en la estructura. Y entonces cuando tenemos una guanina y se le adiciona un grupo metilo, se va a formar una O6 o una metilguanina. Y esta metilguanina entonces va a poder interactuar directamente con una timina, porque se va a, digamos, asemejar a una adenina. Entonces ahí también vamos a tener un tipo de daño. Y tenemos ya el otro punto que serían los agentes intercalantes, pero para los agentes intercalantes sí ya no hay reparación que valga. O sea, ya eso es un agente que está alterando la secuencia y esto va a generar abultamientos de ADN y ya vamos a ver cómo se puede corregir ese daño. Entonces, para hacer ese mecanismo de reparación, pues ya se utiliza el BER, que es el mecanismo de reparación por excisión de bases. Y ahí viene lo que ustedes decían de la detección de los sitios apurínicos. El sitio está desaminado, entonces en este caso lo que se haría, bueno, no está si no es apurínico, en este caso si hay una alquilación o hay una desaminación, en este caso entonces lo que habría que hacer es quitar esa base nitrogenada, esa base que está dañada. Luego entonces una endonucleasa AP es la que va ya a quitar en sí el azúcar y el fosfato, y luego ya vendría una DNA polimerasa y una ligasa a reemplazar esa molécula que se había dañado. Pero realmente el daño es en la base nitrogenada, ya sea porque no está la base, porque hay una alquilación, una desaminación en la base nitrogenada y se necesita reparar directamente. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? La otra es que hayan daños en los nucleótidos, y ahí estos daños en los nucleótidos pues está determinado, como lo veíamos ahorita, por rayos ultravioletas, por ejemplo, que van a generar unas dímeros, una dimerización de las bases nitrogenadas, que generalmente generan o producen dímeros de timina, y esto hace entonces que se generen este tipo de daño que altera completamente el nucleótido. Ahí pues la reparación es NER, donde vamos a tener un abultamiento, básicamente. Se tiene un abultamiento generando una lesión en el ADN y ese abultamiento no va a permitir, cuando se vaya a replicar esto, la polimerasa por ahí no va a poder pasar. Entonces, por eso hay que corregirlo. Y aquí el sistema que repara eso se llama VR. Entonces, ese sistema VR va primero a reconocer, el complejo VR-AB reconoce el punto, VR-B reconoce el punto y VR-A, digamos que empieza a desdoblar o aperturar empieza a abrir la cadena para poder unir, para poder que llegue VRC, que es quien va a reclutar las proteínas que van a empezar a cortar, o sea, VRC va a cortar el punto donde está el daño, que fue lo que reconoció VRB. Entonces, en este caso, VRC corta la cadena, corta unos cuantos nucleótidos, incluyendo el dañado, lo retira VRD sale con el fragmento que acaban de cortar, y luego ya viene una DNA polimerasa y una ligasa para poder regenerar, pues sintetizar el nuevo fragmento que estaba haciendo falta y que estaba dañado, y este es el sistema de reparación por escisión de nucleótido. Aquí hay otro sistema de reparación que es el sistema SOS. Ese sistema de SOS es un sistema que se va a activar siempre que haya, durante un proceso de replicación, haya una cadena sencilla expuesta por muchísimo tiempo. Entonces recuerden que el ADN siempre está en doble cadena. Cuando llega a haber una exposición o cuando se expone o hay solamente una cadena sencilla expuesta por mucho tiempo, ya sea porque hay un abultamiento en esas cadenas de ADN y no se puede, la polimerasa queda estancada, entonces en ese caso se tiene que activar el sistema SOS para pues, reparar ese daño. Y directamente cuando se generan abultamientos, por lo general son abultamientos generados por dímeros de timinas o cosas similares, donde se va a tener que hacer una reparación por excisión de nucleótidos. Entonces, básicamente el sistema SOS involucra la expresión de los genes de reparación por excisión de nucleótidos. Básicamente es eso. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un sistema todo complejo, pues digamos un sistema completo de regulación de expresión. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos una horquilla de replicación, como esto que estamos viendo acá, donde básicamente
vamos a tener un sistema de genes, que serían los genes SOS. Esos genes SOS van a tener un promotor, claramente, ya lo hemos hablado, pero ese promotor va a tener un represor que se llama LEX-A. Entonces, LEX-A es reprime la expresión de los genes SOS. Y vamos a tener REC-A, que es la proteína que reconoce las cadenas sencillas del ADN. Cuando encontramos un abultamiento, entonces digamos acá la DNA polimerasa no pudo continuar, ahí hay un abultamiento, REC-A se activa. Entonces esta proteína se viene para acá y al venirse ella para acá hace que LEX-A se inactive. ¿Listo? Entonces si LEX-A se inactiva, ¿qué pasa, muchachos? Se activa el promotor. Se activa el promotor. ¿Quién me habló ahí? Yo, profe. María Teresa. Entonces, se activa el promotor. Y al activarse el promotor, ¿qué va a pasar? Se expresa el gen. Entonces, básicamente se activa, más que se activa el promotor, es que el promotor queda libre para ser reconocido por quién. ¿Quién tendría que reconocer el promotor acá? Isabel Muñoz. Hola, profe, sí, dime. Hola, Isa. Cuéntame. Oye, no te veo. Acá estoy. No te veo por acá en la lista, listo, pero no pasa nada. Isabel Muñoz. Isa, cuéntame, ¿quién llegaría a ese punto de acá reconocer este promotor? Si LEX-A se va, que es el represor, el promotor queda libre. ¿Quién lo reconoce? Para hacer la expresión de los genes. ¿Te acuerdas? No, profe, la verdad no. Listo. Paula, dime. Pues no sé si recuerdo bien, pero serían factores de transcripción. Claramente. Entonces, ahí recordando y asociando, tendríamos que si LEX-A se inhibe, o pues si LEX-A se inactiva, entonces pues queda libre el promotor, que es el caso que tenemos acá, para que los factores de transcripción lleguen aquí y activen la expresión de los genes SOS. ¿Qué van a producir o qué tipo de proteína producen los genes SOS? Pues básicamente todos los involucrados con el sistema NER. ¿Cuáles son los genes involucrados en el sistema NER, muchachos? Emanuel Rodas. Emanuel, ¿te acuerdas cuáles son los genes asociados a la reparación por extinción de nucleótidos? ¿O las proteínas? Lo acabamos de ver. No serían los denominados como SULA, UMUD. Claro, esos. Entonces, esos mismos son, es decir, muchas gracias, Emanuel, es decir, estos, los que acabamos de ver, el complejo URAB, URC, URD. Ese complejo es el que es activado por la ruta SOS, ¿listo? Entonces, aquí el sistema o el mecanismo de reparación es básicamente activándose por el reconocimiento de REC-A, de una cadena sencilla de ADN que está ahí por mucho tiempo, o sea, ahí la polimerasa está estancada y no permite, pues, no puede avanzar porque hay un abultamiento. REC-A llega, reconoce, LEX-A se inactiva, LEX-A es el represor, se activa entonces los genes SOS y se producen todos los genes, pues, de la reparación por extinción de nucleótidos. Y para cerrar ya esa señalización, también dentro de los genes SOS está REC-A, que va a producirse más REC-A, y DIN1. Ese DIN1 es el inhibidor de REC-A, ¿listo? Entonces, una vez ya los genes han reparado, DIN1 se une a REC-A, ¿sí? Lo inhibe, que es esto que está pasando acá, y una vez REC-A se inhibe, entonces LEX-A vuelve y se activa. ¿Qué pasa cuando LEX-A se activa? Si LEX-A se activa, ¿qué pasa?
Ya no hay expresión de los genes. Nivel promotor. Teñido promotor, ¿sí? Entonces no hay expresión de genes óseos, hasta ahí llegó el proceso. ¿Listo? Eso es el sistema SOS para hacer reparación por excisión de nucleótidos cuando hay un abultamiento durante la replicación que está atascando la polimerasa. ¿Listo? El otro punto, ya como el último mecanismo de reparación de que estamos hablando, es cuando hay corte. Denme un momento, por favor. Momento. Listo, entonces volvemos por acá. Entonces, cuando estamos hablando ya de que ambas cadenas, de que hay un corte de las dos cadenas de ADN, ese es otro error grave que hay dentro de las células, y cuando hay un rompimiento de doble cadena, pues inmediatamente hay una señalización que hace, que detecta el daño, el rompimiento de las dos cadenas. ¿Quién daña el ADN? ¿Quién genera ese tipo de daño, muchachos? ¿Quién genera ese rompimiento de doble cadena? No eran los rayos gamma y los X. Ujú. Entonces rompen las cadenas de ADN y ahí tiene que haber unas sinasas que están haciendo el reconocimiento de ese punto de ese punto donde ocurrió el daño, y en ese caso lo que va a ocurrir es que van a reclutarse, va a pararse el metabolismo de la célula, o más bien todo el proceso, todos los procesos que están asociados a diferentes procesos celulares importantes, se paran. Y lo que va a ocurrir ahí es que se concentran todos en la reparación de este daño, porque si ese daño no se repara, la célula inmediatamente tiene que morir, porque es un rompimiento de doble cadena. Entonces, lo que pasa es que se paran esos procesos generales, se reclutan proteínas que van a estar regulando a la apoptosis, regulación de transcripción, control del ciclo celular. Esas proteínas, esos cambios globales se frenan allí. Y lo que va a pasar es que se activan genes, ya sea para hacer reparación por homólogos o por reparación de no homólogos, dependiendo de si es ATM o ATR quien se activa, cualquiera de esas dos sinasas. Si es ATR la que se activa, entonces la reparación va a ocurrir por extremos no homólogos. Y esa reparación por extremos no homólogos tiene algo bien importante, y es que básicamente pues no se va a utilizar ningún molde, y lo que va a pasar es que esto se va a llenar a la loca, lo que puede generar una mutación más grande, ¿no? Si se hace por ATM, es una recombinación por homólogos. Entonces se va a inducir la reparación por recombinación de homólogos, y entonces en este caso vamos a tener los cromosomas con cromátides, digamos que se va a utilizar la cromátide hermana para poder hacer la recombinación de homólogos. Entonces vamos a tener cromosomas homólogos y se va a utilizar la cromátide del cromosoma homólogo para poder reparar el daño. Entonces, en este caso, lo que se tiene aquí es que este es el cromosoma, acá están las cromátides hermanas, ¿sí? Y en este caso, si se fijan ustedes, hay un corte adicional, ¿sí? Se quita un pedazo acá, se quita otro pedazo acá para generar estos espacios. Y así lo que va a pasar es que hay enzimas que van a utilizar esta información para que la polimerasa arranque y que la ligasa llegue también y selle el espacio. Pero lo bueno y lo importante acá es que sí van a tener un molde, digamos, fiel y no se va a perder información. Entonces se hace el corte acá para que se pueda tener como el espacio del cromosoma, de la cromátide hermana, para que pueda llenar aquí, para tener el molde y viceversa. Entonces, en este caso, la reparación es muchísimo más efectiva, y ahí ya podemos decir que pues el mecanismo va a funcionar adecuadamente. ¿Bien hasta ahí? Profe, pues yo la verdad en ese último, en la de recombinación homóloga, me pierdo un poquito. En la recombinación, aquí. Sí.
Es que, o sea, es como tipo, la polimerasa llega, lee la cromátide hermana y después va a colocar las bases que son en la que está dañada. Claro, entonces, digamos, dime. Dale, profe. Mira, hay un rompimiento de doble cadena, ¿sí? Acto seguido, nos vamos a concentrar en el rojo, ¿sí? En el cromosoma rojo. Rompimiento de doble cadena. Acto seguido van a llegar enzimas que cortan este pedazo. Y otras enzimas que cortan por acá. ¿Qué se genera después? Esto. Primero aquí no teníamos un homólogo, no teníamos información de dónde coger. Pero si yo hago el corte acá y el corte acá, ¿qué va a pasar? El espacio lo voy a tener, y se hace un alargamiento acá. Aquí en este punto vamos a tener este espacio que me va a servir para molde, para llenar este de acá. Y voy a tener este espacio que me va a servir como molde para llenar este espacio de acá. Listo. Entonces hay enzimas que reconocen esto, hay enzimas exonucleasas que cortan acá, cortan aquí y que van a empezar a reconocer para poder llenar esos espacios molde. Ok, profe. ¿Listo? Listo, ahora sí. Ok. Gracias. Bien. ¿Dudas? Listo. ¿Sí vieron que esta clase iba a ser súper sencilla porque era recorderis? No, pues eso último no recordé, y eso último yo no lo sabía, eso de homólogos y no homólogos, eso no lo sabía. ¿No? Ah, bueno, entonces ya algo nuevo. Pero los otros mecanismos sí están claros. Ah, sí, obvio, profe, sí. Súper, o sea, yo puedo hacer un examen la otra semana, el jueves y vamos a estar. ¿Cierto? Pues tampoco tan, hacia ritmo, Tampoco tan afilados, pero sí, o sea, estamos bien. Listo, chicos, chicas, entonces vamos a hacer lo siguiente. En lo que resta de la clase, van a empezar a trabajar ustedes el taller de CRISPR. ¿Cómo les ha ido con el taller? ¿O no les ha ido todavía?